Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de la lectura del día. Hoy es viernes de la 30ª semana del tiempo ordinario, viernes de la 30ª semana del tiempo ordinario. Hoy empezamos a leer de la carta de San Pablo a los Filipenses, una carta muy emotiva, y yo creo que tiene que ver mucho con el hecho de que Pablo fue, junto con Timoteo, fueron los que fundaron esta comunidad en Filipo, ciudad importante en el mundo griego, porque era una colonia de Roma, lo que significa que los ciudadanos de Filipo eran reconocidos como ciudadanos de Roma, lo cual no todos los que vivían bajo el Imperio Romano tenían ese privilegio de ser reconocidos como ciudadanos romanos. Muy bien. La primera lectura viene de la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos 1 al 11. Nosotros, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. A todos los hermanos en Cristo Jesús que están en Filipos y a sus obispos y diáconos. Cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios, y siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la propagación del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra, la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Por lo demás, es muy justo que yo tenga estos sentimientos para con ustedes, pues los llevo en mi corazón. Y tanto en mi prisión como en la defensa y consolación que hago del Evangelio, ustedes participan conmigo de la gracia de mi apostolado. Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes: que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un amor, en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 110 y el responsorio es: ¡Qué grandes son tus obras, Señor! ¡Qué grandes son tus obras, Señor! Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignas de estudio. De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme, al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. Qué grandes son tus obras, Señor. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 14, versículos 1 al 6. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Había allí frente a él
un enfermo de hidropesia. Y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó: ¿Está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos les preguntó: Si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. La primera lectura viene de la carta de San Pablo a los Filipenses. Los Filipenses, pues, es una ciudad, la ciudad de Filipo, que está en la parte norte de Grecia, en la región que se le llama Macedonia. Y la ciudad lleva el nombre de Felipe II, rey, que fue rey de Macedonia y que fue el padre de Alejandro Magno. Y como sabemos en la historia, Alejandro Magno fue quien extendió el imperio griego por todo el Medio Oriente hasta el norte de África y más allá hasta casi el borde con lo que hoy en día es la India, ¿no? Así que un gran personaje en la historia, un gran personaje que dejó plasmada en la historia, pues, no solamente sus conquistas, sino también la cultura griega, la filosofía griega que la fue compartiendo e imponiendo en los lugares que iban conquistando. En esta ciudad de Filipo, Pablo, junto con Timoteo, en la segunda jornada misionera es cuando llega a esta ciudad. Y esta es una de las pocas ciudades donde no hay una sinagoga judía, lo cual Pablo se ve forzado a ir a buscar prácticamente a los judíos, a los cuantos judíos que se encuentran en esa ciudad, y se da cuenta que muchos de ellos, particularmente algunas de las mujeres judías, se reunían a un lado del río, cerca de la ciudad de Filipo, y es ahí donde Pablo iba para reunirse con judíos. Así que esta comunidad de Filipo estaba compuesta en su mayoría más por no judíos, por gentiles o paganos. Esta comunidad, como fue fundada por Pablo y su compañero Timoteo, pues parece tener un lugar muy emotivo para Pablo, y esto se refleja en la forma de cómo les escribe. Se percibe, se siente un cariño muy exclusivo para esta comunidad, quizás, repito, por el hecho de que él fue, junto con Timoteo, quienes la fundaron. Dice la carta: Nosotros, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, deseamos la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Pongamos atención como esta carta pues tiene una fórmula epistolaria que era muy común de aquel entonces, de introducir quien la escribe y después un saludo muy afectuoso y cariñoso a los hermanos de la comunidad de Filipo. Y Pablo y Timoteo aquí no se introducen como apóstoles, sino como siervos de Cristo, ¿no? Y esto no es para minimizar la identidad de Pablo, sino que él se siente de que está totalmente comprometido y entregado a Cristo y al Evangelio. Y en el saludo, Pablo ofrece la gracia de Dios y la paz de parte de Dios. Es el sentido de paz en el cual todos los judíos hasta aún hoy en día se saludan. Cuando se saludan, se ofrecen la paz de Dios para el otro, a quien están saludando, ¿no? Dice: a los hermanos en Cristo Jesús que están en Filipos y a sus obispos y diáconos. Esta es una de las primeras veces que Pablo identifica diferentes liderazgos dentro de esta comunidad que él fundó.
Obispos o presbíteros pues eran prácticamente los equivalentes a los ancianos en la comunidad judía. Eran los que predicaban y los que enseñaban en la comunidad. Los diáconos eran asistentes de los presbíteros o obispos o episcopos, como también se les llamaba, ¿no? Ya en el segundo siglo, el título de obispo es aplicado a los líderes de la comunidad. Así que esto es interesante, un dato pequeño pero interesante, ¿no? De cómo Pablo identifica a los líderes de esta comunidad, obispos y diáconos. Dice, cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a Dios, y siempre que pido por ustedes, lo hago con una gran alegría, porque han colaborado conmigo en la propagación del Evangelio. Así que aquí nos damos cuenta el sentido cariñoso que tiene Pablo por esta comunidad. No de que sean perfectos, no que ya lo tengan todo bien hecho, sino que simplemente refleja los sentimientos muy cariñosos que Pablo tiene por esta comunidad. Y también esta comunidad contribuyó mucho en cuestiones económicas para ayudar a otras comunidades cristianas que sufrían pobreza, particularmente las comunidades judías cristianas en Jerusalén. Y Pablo siente esta responsabilidad de pedir a unas comunidades que vayan contribuyendo a otras más necesitadas. También esta fue una condición que los líderes de la iglesia cristiana en Jerusalén, los apóstoles, le pusieron a Pablo en sus misiones, en sus viajes misioneros, de que pidiera de que las comunidades del mundo griego pues ayudaran a otras más pobres económicamente. Y particularmente, repito, la comunidad judía cristiana de Jerusalén pues era bastante pobre. Y esto Pablo lo hacía con mucha entrega y con mucha responsabilidad, y esto lo menciona en varias de sus cartas, ¿no? Acerca de las colectas que él viene haciendo para las comunidades más necesitadas. Y en esto, pues ellos, los de Filipo, contribuían a la vida misionera, al proyecto misionero, el cual Pablo había sido llamado por Cristo. También recordemos que es ahí en Filipos donde Pablo se topa con esta mujer que trabaja en telas púrpuras, que el color púrpura es solamente era llevado por la clase rica, la clase monarca, y aquí esta mujer es una de las primeras que se convierte y se hace parte de la comunidad. Esta mujer se llamaba Lidia, que se convirtió en una de las miembros de esta comunidad importante, y como era de muchos recursos, pues uno puede imaginar que también ayudaba a la comunidad y a Pablo particularmente en sus misiones evangélicas. Muy bien, continuamos con la lectura. Dice, por lo demás, es muy justo que yo tenga estos sentimientos para con todos ustedes, pues los llevo en mi corazón y tanto en mi prisión como en la defensa y consolidación que hago del Evangelio. Ustedes participan conmigo de la gracia de mi apostolado, ¿no? Aquí uno puede también tomar cuenta de que el proceso de evangelización es mutuo. Pablo comparte el mensaje de Cristo, comparte el Evangelio, pero también Pablo, podemos decir, es evangelizado por las vidas, por el testimonio de aquellos que escuchan, abrazan el mensaje y se convierten al reino de Dios que ha sido inaugurado en Jesucristo. Así que Pablo no simplemente está agradeciendo lo que esta comunidad de Filipos ha hecho por él económicamente, sino también
cómo el testimonio de ellos pues también va impactando a Pablo, lo va llenando con un fervor cada vez más grande para continuar su misión, aún a pesar de las dificultades, de las golpizas que recibe. Y esto después lo escucharemos cuando Pablo va a la siguiente ciudad de Tesalónica, que está hacia el oeste de Filipos, donde ahí será, se encontrará con gran resistencia y que a últimas tiene que salir huyendo porque sabe que lo quieren arrestar y lo quieren prácticamente matar. Es cuando Pablo de Tesalónica sale huyendo hacia Atenas. Pero aquí en Filipo la recepción parece haber sido muy calurosa y aunque no había una sinagoga, pues Pablo logró crear una comunidad de creyentes, empezando con personas de influencia, como ya dije, esta mujer Lidia, que era comerciante de púrpura y que por tal, pues parece haber sido una mujer de muchos recursos económicos. Continúa la carta diciendo, y esta es mi oración por ustedes. Aquí tenemos una oración que Pablo hace en favor de estos hermanos de Filipo, una oración la cual también nosotros hoy en día podemos identificarnos y usarla para invocar a Dios por las necesidades y la vida espiritual de otros. Dice, que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Esta oración es muy significante porque nos da a ver de que el llamado a la vida cristiana es un proceso de vida. La conversión no es una que se vive solamente en la vida, es un proceso que cada vez más nos dejamos que Dios nos siga atrayendo, nos siga purificando, nos siga haciendo cada vez más traslucientes para que podamos transmitir la luz, la gracia y el Espíritu de Dios. Aquí se puede utilizar la imagen de un cristal, de una ventana de cristal que está empañada. Pues si está empañada, no puede transmitir la luz eficazmente. Pero si tú limpias ese cristal, entonces ese cristal podrá transmitir la luz de un lado para otro. Y esto es lo que Pablo aquí nos quiere dar a entender, de que nuestras vidas tienen que ser un constante crecer crecer en el conocimiento y en la sensibilidad espiritual. No sé si han tenido la experiencia de toparse con una persona no solamente de personalidad exquisita, sino también de espiritualidad exquisita. Y tienen una gran sensibilidad, no solamente de estar presente a quien tengan enfrente. Y si has hablado con X persona, con tal persona, sientes como que para esa persona no existe nadie más que tú, porque te presta una atención y te escucha con una entrega y delicadeza y sensibilidad impresionante, ¿no? Y yo creo que esto es a lo que Pablo se está refiriendo, y lo cual todos somos llamados a esto, o sea, hacer una presencia de Cristo mismo para con otros, de que nuestra presencia, aun con nuestros defectos, pues sea una manifestación por medio de nosotros hacia otros, con quien Dios nos llama o nos pone en sus vidas. Y también tener esta sensibilidad también es palpar las necesidades de otros, palpar también el sentido de lo que es verdaderamente bueno, lo que es verdaderamente digno, ¿no? A veces yo creo que malgastamos inútilmente muchas energías en cosas que no son verdaderamente buenas o dignas, ¿no? Y nos enfocamos en cosas superfluas o secundarias y nos olvidamos de lo fundamental, de lo importante, que es el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios. Y todo esto para Pablo es parte de la maduración, del crecimiento, ¿no? No simplemente de acumular datos, sino que profundizar en la vida a la cual Dios nos llama, profundizar en el misterio que es Dios y que somos nosotros también a los ojos de Dios. Continúa Pablo diciendo, así podrán escoger siempre lo mejor y llegar limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo.
¿A qué se refiere esta venida? A la segunda venida, ¿no? Después de que Cristo asciende, promete que regresará para tomar posesión completa del reinado que Dios le entrega. Y esto es a lo que esperamos aún todavía, la segunda venida de Jesucristo. Y Pablo dice, así podrán escoger siempre lo mejor. Aquí la maduración en la fe, el crecimiento en la fe, implica de que tengamos también un discernimiento cada vez más claro de lo que es importante y de lo que no es importante, de lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es digno y lo que no es digno, ¿no? Dice, llenos de frutos de la justicia que nos viene de Cristo. Por justicia se entiende nuestra redención, nuestra salvación, que es en Cristo hemos sido sanados, salvados, justificados, ¿no? Y esto hace referencia de los frutos de la justicia. Y finalmente cierra, para gloria y alabanza de Dios, que todas nuestras vidas sea una manifestación, una expresión de la grandeza, de la gloria y alabanza de Dios. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas, y aquí tenemos nuevamente a Jesús en una situación conflictiva con los líderes de la comunidad judía, pero particularmente con los escribas y fariseos. Los fariseos, pues, era el grupo judío dentro de la comunidad judía que se veían como los guardianes de la tradición, tanto de la escritura como de la tradición y los comentarios rabinos, ¿no? Entonces, los fariseos no eran los peores entre la comunidad judía, eran los mejores en realidad, porque eran los que luchaban por mantener más fielmente la ley mosaica y también aumentaban por encima de la ley mosaica otras prácticas e interpretaciones de la ley, lo cual para Jesús lo veía como algo exceso, que en vez de enfocarse en el bien del prójimo, pues y simplemente iban aumentando obligaciones o reglas sobre la gente, que no ayudaba a enfocar a la persona o a la dignidad a quien la ley enfocaba. Así que los fariseos y los escribas eran los líderes de la comunidad, y eran los fariseos. El nombre mismo fariseo significa aquellos que son separados como privilegiados dentro de la comunidad. Y así mismo se veían los fariseos. Y los escribas eran los que se dedicaban a la interpretación de la ley mosaica, la interpretación de las Sagradas Escrituras, y después la ley mosaica, y después cómo implementarla. Jesús es invitado a comer en la casa de un fariseo dice. Y uno puede imaginar de que, pues, quizás sea invitado con malicia, ¿no? Quizás para tenderle alguna trampa a Jesús, dice el Evangelio. Jesús fue a comer en la casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo, ¿no? Así que el Evangelio nos da una idea de que quizás Jesús fue invitado a la casa de un fariseo, a una cena, con la malicia de ponerle quizás una trampa, ¿no? Y aquí pues prácticamente se está rompiendo el espíritu de hospitalidad, particularmente sabiendo de que en el mundo del Medio Oriente, aún hoy en día, la hospitalidad es algo sagrado, y pensar de que fariseos y escribas invitaron a Jesús a comer, a cenar con ellos, con la malicia de tenderle una trampa, ¿no? Y esto va totalmente en contra del espíritu de hospitalidad. Así que Jesús quizás palpa de que le quieren poner una trampa, y en vez de esperar de que la trampa se la pongan, Jesús, en vez de responder defensivamente a la trampa, pues aquí Jesús toma la iniciativa y toma la ofensiva para contrarrestar la trampa que quizás le quieren poner a él, y es Jesús quien abre el asunto de lo que es permitido y no permitido en el sábado, para poner a los fariseos y escribas en una situación difícil. Dice, había allí enfrente a él
un enfermo de hidropesia. Hidropesia es la enfermedad cuando el cuerpo acumula líquidos a causa de alguna infección o alguna enfermedad. Así que uno puede imaginar de que en esta escena en la cual se encuentra Jesús en la casa del fariseo, de que quizás los fariseos pusieron a este hombre, lo plantaron ahí como parte de la estrategia de hacer caer a Jesús, ¿no? Pero Jesús no espera que ellos pongan en acción la trampa, sino Jesús se adelanta a ellos ofensivamente y son ellos los que ahora después tienen que responder defensivamente. Así que aquí Jesús les cambia la situación. Es Jesús quien actúa ofensivamente y son ellos los que tienen que responder defensivamente, el cual es muy significante. Así que Jesús pregunta, ¿está permitido curar en sábado o no? Para los fariseos y escribas la respuesta era muy obvia. Simplemente no, porque curar a alguien, sanar a alguien implicaba trabajo y según la interpretación de guardar el sábado de los fariseos y los escribas, lo cual era una interpretación muy rígida, muy estricta, pues para ellos la respuesta es obvia, no. Pero ellos no se atreven a responder, porque si dicen no, que no está permitido, pues estarían defendiendo lo que enseñan. Pero si dicen sí, se estarían contradiciendo. Pero si dicen no, también estarían actuando muy cruel para el hombre que sufre, la persona que sufre de esta enfermedad de hidropesia. Uno puede imaginar esta persona pues inflamada, hinchada quizás por alguna infección o enfermedad, ¿no? Y si los fariseos y escribas hubieran dicho no es permitido, ¿no? Pues qué crueldad de prácticamente rechazar la posibilidad de que esa persona pudiera ser sanada por Jesús, ¿no? Así que no se atreven a responder ni sí ni no. Porque si es no, pues quedarían muy mal, quedarían con una imagen de muy cruel. Y si dijeran sí, pues entonces se estarían contradiciendo. Pero lo que a Jesús le importa es la dignidad de la persona. Ellos se quedaron callados, entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera, ¿no? Así que Jesús toma la iniciativa y lo sana y después lo despide. Y después nuevamente se dirige otra vez a los fariseos y escribas y le dice, si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Con esta segunda pregunta Jesús los deja callados, porque sabe Jesús que ellos harían todo lo posible por salvar a su animal si ha caído en un pozo, aunque sea en sábado, ¿no? Y la crueldad de esto es de que los fariseos y escribas estarían dispuestos a no quebrantar el sábado, aún por el bienestar de otra persona, pero lo podrían quebrantar por el bien de un animal. Y esta es la crítica fuerte, ¿no? Aún hoy en día, pues tristemente, esta actitud de los fariseos y los escribas no es propio solamente de los fariseos y los escribas, es propio de toda persona que ha reducido la religión simplemente a normas, a mandamientos, a tradiciones. Y se ha olvidado completamente de la intimidad y confianza, de la relación de intimidad y confianza tanto con Dios y con el prójimo. Y tristemente, estas actitudes farisaicas y de los escribas, pues las vemos hoy en día, ¿no? De personas muy católicas, muy religiosas, que simplemente se enfocan en el cumplir normas y leyes a rajatablas, pero que no hay ninguna noción de compasión,
de misericordia, de amor o de justicia. Cuando hemos reducido la religión simplemente al cumplimiento de normas y mandamientos a rajatablas, pues prácticamente hemos caído en este mismo semblante que Jesús critica duramente a los fariseos y a los escribas. Yo creo que, no es mi creencia, sino es lo que Jesús refleja, de que cuando se actúa con amor por el bien de otro, no hay pecado, aun cuando esa acción pueda ir en contra de alguna norma, alguna práctica, algunas restricciones, ¿no? Cuando se vive desde el amor, particularmente por el bien de otro, tal acción no puede ser pecaminosa, no puede caer en el error, ¿no? Y esto es, yo creo, lo que Jesús modela para nosotros, ¿no? Porque aunque esté a primeras parecer rompiendo la ley de guardar el sábado, en realidad no la estaba rompiendo. Lo que Jesús estaba rechazando era la actitud rígida y cerrada de cómo los fariseos y los escribas interpretaban la ley mosaica. La ley mosaica en sí da posibilidad de actuar, de hacer algo aún en sábado, siempre y cuando sea por el bien de otros, ¿no? También aquí cabe decir de que siempre que hablamos de ley, hablamos de interpretación. Y cuando hablamos de interpretación, entonces ahí hay flexibilidad en cómo la ley se aplica, ¿no? Y cuando la ley se reduce a rajatablas, entonces se pierde toda flexibilidad. Es la naturaleza de la ley de saber interpretarla, de saber aplicarla y no simplemente tomarla rígidamente sin considerar cómo se aplica, en qué situación, en cuál condición y las consecuencias de esa aplicación y de esa interpretación, ¿no? Así que aquí Jesús nos modela un sentido de interpretación según el espíritu de la relación con Dios Padre y no simplemente según la letra de la ley. Una gran diferencia entre el espíritu de la ley y la letra de la ley. Una es rígida, la otra es más flexible en el sentido que busca el amor, que busca la compasión, que busca la justicia. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.